Buenas, 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 gente bonita. Bienvenidos a su canal de consejos para escritores. Yo soy Lorena Ampie, escritora y asesora editorial. Y vamos a seguir con la serie llamada Signos ortográficos que siempre usas mal. Y hoy vamos por votación popular a hablar de el guión o los guiones, porque no solo es un guión. Y no me refiero a guiones televisivos, ni cinematográficos, ni de series de Netflix, sino al signo ortográfico. Muchas gracias a todos los que vieron el video anterior. Yo veo que muchas veces los videos de ortografía y gramática no son los más populares, pero sé que la gente que en verdad quiere aprender a escribir bien sí los ve, y la verdad esa es la gente a la que yo quiero dirigirme. Quiero ayudarlos a ser mejores escritores, a que aprendan a usar todos los signos, y recuerden que corregir es amar. No piensen siempre que van a mandar a corregir todos sus textos con alguien. Aprendan a hacerlo, que es parte del oficio de escritor. Habiendo dicho esto, vamos con los ejemplos. Ahí me tienen en su esquina superior derecha, como toda una gamer de la redacción y la gramática. Y para empezar, déjenme decirles que la palabra guión se escribe así como ustedes la ven. Yo diría que el error más común con el uso de guión en general es que la gente lo escribe mal. Escriben mal la palabra guión, no lleva tilde. Esta es la ortografía correcta de la palabra guión, aunque se vea rara y aunque no estemos acostumbrados a ver palabras que acaban en on sin tilde. Así se escribe. Ya entrando ahora sí en los signos, podríamos decir que hay 3 tipos de guiones o rayas, de hecho 4, pero una no se utiliza para cuestiones literarias en absoluto, así que la mencionaremos solo de paso. Tenemos el guión corto, que es el que aparece en una tecla. Siempre tenemos la tecla de guión y es la que tiene también el guión bajo. Todos los teclados la tienen. Tenemos el signo de menos, que es el signo de menos matemático, y luego tenemos el guión largo. Y por último, bueno, el cuarto sería el guión bajo. El guión bajo casi no lo utilizamos en cuestión literaria, o más bien no lo utilizamos en cuestión literaria. Se utiliza para cuestiones de programación, o se utiliza, por ejemplo, para una dirección de email donde tú querrías poner un espacio, pero no se puede poner un espacio. Digamos que el guión bajo lo que hace es indicar que aquí querrías que hubiera un espacio, ¿no? Y que no lo puedes poner porque en las direcciones de internet no se pueden poner espacios. Entonces, el guión bajo solo sirve para eso, no se usa para nada más en cuestiones literarias, pero había que mencionarlo porque es otro guión. Y vamos a entrar en las funciones de cada uno de estos 3 guiones que se nos suelen confundir, o 3 rayas que se nos suelen confundir, y decir a grandes rasgos que el error principal es simplemente usar un guión con la función que no le corresponde. Entonces vamos a empezar con el guión corto. El guión corto, como les digo, es el que aparece en una tecla y que, si ven, es la tecla de guión corto, es esta, que cuando pones Shift aparece el guión bajo. Entonces, el guión corto se usa para palabras compuestas, como esta, ¿no? Es una novela épica cómica musical o épico cómica musical. Se usa para conceptos complementarios, como cuando dicen que ella es actriz modelo o modelo actriz. Que no pueden ir sin el guión, ¿no? Porque hay palabras que sí son palabras compuestas, pero que no llevan guión, como las palabras que llevan prefijos, pero ahora llegamos a eso. Este guión también se utiliza para cuando decimos ella es hispanoeuropea, ¿no? Es un gentilicio compuesto, o para incluso guerras, ¿no? Cuando decimos la guerra franco-americana, franco-española, también iría dividido con un guión. Para apellidos compuestos, como el apellido López-Gatell, y hay muchos, y ahí sí, pues no nos podemos meter con la gramática, no podemos decir si es correcto o incorrecto, son apellidos compuestos que así quedaron registrados. Por ejemplo, también para matrimonios o divorcios, el matrimonio Pitt-Joly lleva esa clase de guión, o el divorcio Pitt-Joly lleva el mismo tipo de guión. El guión corto. Aquí sería un error en todos estos casos usar el guión largo, ¿vale? Entonces aquí simplemente la regla es esta, es que hay que usar el guión corto en general para todas las palabras compuestas. Pongo muchos ejemplos, pero hay todavía más casos en los que se utiliza, ¿no? Es el guión que se utiliza para separar palabras al final de un renglón. En los libros a veces todavía vemos, cuando no se hace el justificado clásico, que simplemente pasa la palabra cuando no cabe al siguiente renglón. A veces, dependiendo de la editorial, dependiendo del estilo que tengan los editores, muchas veces siguen separando las palabras cuando no alcanzan a estar en el renglón, y el guión con el que se separan las palabras es este.
el guión corto. Y como les decía, las palabras que llevan prefijos, ¿cuáles son los prefijos? Los modificadores de las palabras. Por ejemplo, anti, sub, bajo, pro vida, anti balas, ex novia, subacuático. Todos estos prefijos van pegados a la palabra que modifican sin guiones. Menos cuando esto lleva un nombre propio después. Cuando el prefijo se aplica a un nombre propio, como en el ejemplo pro Trump. Último caso que les pongo aquí, pero les repito que hay más, pero creo que pueden ver la generalidad de ocasiones en las que se usa el guión corto, y lo que tienen que recordar es que en estos casos no va el guión largo nunca, ¿no? Entonces eso es lo importante a recordar. Para tartamudeos, como en este caso cuando decimos, ¿cómo dijo? Tartamudeé nerviosa. Se usa ahí el guión corto, sin espacios. Aquí lo tenemos ejemplificado. Aquí tenemos el signo de menos, se usa para fórmulas matemáticas y temas numéricos y ya. El signo de menos lo tienen ustedes cuando tienen teclado numérico. Yo no tengo teclado numérico aquí, entonces yo para insertar el signo de menos tuve que buscarlo en la sección de insertar símbolo, ¿no? En Word o en todos los procesadores de palabras hay un lugar donde puedes insertar símbolo y yo escogí de ahí el signo de menos, que lo vieron, está un poquito más arriba en altura que el guión y que el guión largo, y mide un poquito más que el guión corto y bastante menos que el guión largo, ¿no? Vamos a volver a verlo para que vean la comparación. Y este signo de menos no suele estar en los teclados que no tienen teclado numérico, así que si tienes que escribir una fórmula matemática o algo así, vas a tener que insertarlo y no usar nunca ni el guión corto ni el guión largo para cuestiones matemáticas. Por último, tenemos la raya, que se usa para los diálogos y en vez de paréntesis. Estos son los dos usos que tiene. Es la raya larga. Muchos de ustedes no suelen encontrarla en ningún lado en sus teclados y tienen que hacer algunas fórmulas. Les adelanto que hay una manera de programar teclas que ustedes quieran programar para que estén asociadas al símbolo que ustedes quieran. Tampoco voy a entrar en esas cuestiones técnicas, pero que sepan que es posible hacerlo. Pero yo no voy a entrar en todas las reglas de los diálogos, ¿no? Para eso tengo otros videos y podemos hacer otros videos de los errores en los diálogos, en el formato de diálogos. Simplemente voy a repasar los fundamentos del uso de esta raya y algunos cuantos errores del uso tal cual del signo. Para cuestiones de diálogos específicas, busquen mis videos en la lista de reproducción que tengo de diálogos. Entonces, la raya larga, que es esta, muy larga, que ocupa por lo menos 2 caracteres, ¿no? El largo de 2 o 3 caracteres, perdón, se usa para señalar los diálogos y también en vez de paréntesis, sobre todo, como ven en este ejemplo, sobre todo para hacer un paréntesis, sí, un paréntesis dentro de otro. ¿Por qué? Porque si hacemos esto, es confuso. He visto gente que usa los corchetes son estos, para usarlos en vez de paréntesis. No es incorrecto, pero si tenemos el recurso del guión y es más claro, mejor. Pero se pueden cometer errores. Recuerden que nosotros tendemos siempre a la claridad. Lo que más nos interesa es que se entienda nuestro texto. Entonces, todas las cuestiones de formato, todas las indicaciones o los tipos de énfasis que utilizamos sirven para aclararle al lector quién dice qué, cómo lo dice, cuándo lo dice, a quién se lo dice. Entonces, la claridad es lo más importante. Este es el monumento a copiar, dijo el profesor, y los alumnos, al menos los que yo alcancé a ver, pusieron los ojos en blanco. Entonces, básicas reglas del uso del guión en los diálogos. Para cada diálogo se tiene que abrir un párrafo nuevo. Todos los diálogos son un párrafo nuevo. Se usa la raya larga pegada a la primera palabra y después pegada a la acotación siguiente. Y aquí pueden ver que yo tengo el paréntesis puesto aquí, un paréntesis, al menos los que yo alcancé a ver. ¿Y por qué aquí uso paréntesis? Y les voy a poner el ejemplo de cómo se leería esto si yo uso esta raya larga de manera parentética a la mitad de un diálogo. Este es el monumento a copiar, dijo el profesor y los alumnos. Y aquí entonces no sabemos dónde está la acotación, quién dice qué cosa, es confuso, ¿no? Por eso
Alternamos paréntesis y guiones. Seguimos leyendo. El monumento era soviético, por lo cual las líneas eran rectas y aburridas para dibujantes de ese nivel. No era la primera vez. Tenemos una acotación muy larga, bueno, tenemos una nota muy larga que va dentro de paréntesis. Recuerden que lo que va dentro de paréntesis suele ser información de la que se puede prescindir, que amplía el conocimiento del lector, pero que podríamos quitar sin que hiciera daño. Y si nosotros leemos de corrido, no era la primera vez que el grupo exigía un reembolso de la materia, vemos que, en efecto, la frase tiene sentido si quitamos lo del medio. Pero lo del medio dice, me decían que este profesor no actualizaba las lecciones, si así podía llamárseles, desde hacía años. Este guión y este guión, esta nota que está aquí adentro, esta acotación, si así podía llamárseles, es un paréntesis dentro de un paréntesis, es una nota dentro de la nota. O sea que si lo que está dentro del paréntesis sobra para el párrafo en general, esto que está aquí adentro todavía se podría prescindir más de ello, ¿no? Podría decir, no era la primera vez, me decían que este profesor no actualizaba las lecciones desde hacía años, o sea, si yo quito esto, lo que está dentro del paréntesis también tiene sentido, pero aquí hay una acotación sarcástica, ¿no? Se nos amplía la información, si así podía llamárseles, ¿no? Entonces, aquí se usaron los guiones para hacer una nota dentro de una nota, ¿no? Si lo hiciéramos al revés, si lo hiciéramos al revés y ponemos el paréntesis así, no podríamos decir que es sintácticamente incorrecto, pero les voy a recomendar que siempre que estén utilizando los guiones para los diálogos, como en este texto se está usando el guión para indicar el diálogo, intenten que las notas siempre sean primero de paréntesis. Y si necesitan, en el caso extraño como en este, hacer una nota dentro de una nota, entonces usen los guiones. Esto para favorecer la claridad, porque si no podríamos decir, ay, se está abriendo aquí un diálogo, ¿qué está pasando? Porque hay un guión. En cambio, si está dentro del paréntesis, nos queda totalmente claro que no hay un diálogo que se esté diciendo en voz alta. Nunca un diálogo dicho en voz alta estaría dentro de paréntesis. Los errores principales que cometen. El número 1, ganador sin duda, es usar las viñetas de Word para los diálogos. Veamos aquí el ejemplo de por qué no se usan las viñetas de Word para los diálogos. Juanito y Laurita están conversando y vamos a leer el diálogo porque el diálogo es en sí la explicación. Juanito, ¿por qué no usamos las viñetas de Word para los diálogos? Mira, Laurita, en primer lugar, para los diálogos se usa el guión largo y en las viñetas casi siempre aparece el corto. Y en efecto podemos ver que este guión es el guión corto, no es la raya larga que se tiene que usar forzosamente para los diálogos. Y hay gente que me ha discutido y me ha dicho, pues a mí me gusta más poner el guión corto. Pues no es de gustos, es una regla y punto. Así que no hay gustos acá. El guión largo es el guión de los diálogos. En segundo lugar, las viñetas suelen tener su propio interlineado para las listas, ¿no? Porque estas viñetas se usan para hacer listados y los listados en Word de manera automática te ponen un interlineado distinto y aquí lo podemos ver. En el momento en que yo puse viñeta, me generó este espacio entre el primer párrafo y el segundo párrafo, que es un espacio que yo no solicité y me está creando ahí aquí un espacio que es artificial, que es incorrecto, ¿no? En tercer lugar, dejan en automático, las viñetas dejan en automático un espacio incorrecto entre el guión y la primera palabra, como puedes ver aquí. En efecto, aquí vemos al principio de los diálogos, este espacio entre el guión y la primera palabra es incorrecto. El guión tiene que ir pegado a la primera palabra. Por último, le ponen una sangría a todos los renglones del diálogo, cuando los diálogos solo llevan sangría en la primera línea como cualquier párrafo normal. Recordemos que cada diálogo es un párrafo independiente como cualquier otro párrafo. La diferencia que tiene es que empieza con un guión. Aquí, como podemos ver, en efecto, este segundo diálogo tiene sangría en todos lados. Si solo tuviéramos el primer diálogo, tal vez no nos daríamos cuenta, pero en este segundo diálogo nos damos cuenta de que nos está generando una sangría en todo el diálogo. Esto es incorrecto, no tiene que estar así. ¿Cómo tendría que verse? Tiene que verse así. Sangría, si ese es el estilo que estamos utilizando, sangría en el primero, sangría en el segundo, sangría en el tercero, pero en el párrafo normal no hay sangrías, el párrafo normal continúa, el guión es el guión largo, está pegado sin espacios a la primera palabra del texto
y no hay ningún espacio artificial, ningún espacio que se haya generado por el listado de Word. Entonces, ese es el primer error, sin duda, el que más he visto en sus textos. Segundo error, usar guiones en vez de paréntesis cuando estás usando guiones para los diálogos. Ya lo puse como ejemplo en el primero, vamos a repasar un segundo ejemplo. Mira, aunque los guiones largos se usan también de modo parentético, si los estás usando para los diálogos, puede ser confuso usarlos para ambas cosas. Ahora verás a qué me refiero, por lo que es mejor usar los paréntesis. Pueden ver aquí, se abre un diálogo con un guión y después se abre esta otra cosa y entonces el lector se confunde. Para empezar, para continuar, no solemos poner entre paréntesis cosas que se dicen en voz alta, aunque nosotros hagamos la señal de ahora verás a qué me refiero, o si nosotros lo leemos así como yo lo leí, nuestro escucha puede entender que es una nota parentética, pero realmente en un texto literario lo que se dice en voz alta no se pone entre paréntesis porque también es confuso, no se entiende si es una nota del autor o si se pretende que la persona que está hablando lo diga en voz alta. Entonces, mejor no. Mejor, en este caso, usar las comas parentéticas, como en el segundo ejemplo. Si los estás usando para los diálogos, puede ser confuso usarlos para ambas cosas. Ahora verás a qué me refiero, por lo que es mejor usar los paréntesis y mucho mejor usar las comas parentéticas. Las comas parentéticas son estas, y si no sabes qué son las comas parentéticas, tengo un video bastante reciente al respecto. Comas parentéticas se abren y se cierran como un paréntesis o como uno de estos guiones parentéticos. Puede ser confuso usarlos para ambas cosas. Ahora verás a qué me refiero, por lo que es mejor, se escucha igual, ¿no? Ahí se entiende que es una nota adicional, pero se le está aclarando al lector que sí se está diciendo en voz alta. Si esto lo pones así en un diálogo, puede generar confusión. El tercer error que vamos a ver hoy es pegar los guiones a las palabras incorrectas. En los diálogos, como ya les repasé las reglas, el guión de apertura de diálogo va pegado a la primera palabra y luego encierra las acotaciones como si fuera una cajita, como si fueran paréntesis. Entonces aquí vamos a ver cuáles son los errores en este diálogo. ¿Cuántas veces más repetirás lo mismo? Bueno, primer error. No se deja ningún espacio entre el guión y la primera palabra de un diálogo. Y aquí el segundo error. El guión va pegado a la acotación. Ya sé que es confuso que en la primera ocasión, en esta primera ocasión, sí vaya pegado a lo que se dice en voz alta. Pero eso es solo para indicarle al lector que se está hablando en voz alta. Después van encerrados las acotaciones, las notas, lo que no se dice en voz alta va encerrado entre los guiones. Es como si fueran paréntesis. Esto iría así. La acotación encerradita entre sus guiones parentéticos. Odio las clases de redacción. Esto en el caso del uso de los guiones en los diálogos. Y cuando los usamos a modo parentético, también se pueden cometer errores. Los guiones se encierran como una cajita al contenido adicional, sin espacios. Vamos a ver el ejemplo. Caminaron por el borde del río, ansiosos por tirar las ciertamente pesadas mochilas y ponerse a comer. Aquí el error consiste en que lo que iría dentro de paréntesis es esto. Ciertamente pesadas. Esa es la notita adicional, el pedacito de información adicional que le estamos dando al lector y que si quitáramos haría sentido la frase, ¿no? Por tirar las mochilas y ponerse a comer. Pero les estamos dando un poquito más de información. Pero esto tiene que ir encerrado en su cajita. Y con esto quiero decir que no puede ir pegado a una palabra a la que no afecta. Aquí está pegado a las y esa palabra está fuera del paréntesis. No debe afectarle nuestro guión parentético. Así que, así. Cajita, y aquí también, cerramos la cajita y dejamos un espacio antes y un espacio después de los guiones. O sea, dejamos libre a la cajita, sin cosas pegadas, como en el ejemplo siguiente. Laurita sacó una caja de galletas y Juanito, nada de espacio aquí, nada de espacio acá, que se moría de hambre, nada de espacio aquí, nada de espacio acá, la miró con expresión plañidera. ¿Qué es lo que se está encerrando entre guiones aquí?
el que se moría de hambre. Esa es la notita. Esta es la notita que si quitamos, la frase tiene sentido. Laurita sacó una caja de galletas y Juanito la miró con expresión plañidera. Entonces, esta es la notita. Por lo tanto, esta notita tiene que ir encerrada en su cajita sin afectar a nadie más. Cuando digo sin afectar, es que tiene que haber un espacio libre entre la cajita de inicio y el cierre de la cajita. He ahí los errores principales que se pueden cometer con los guiones y sobre todo recordar. Esta pequeña regla creo que les puede ayudar mucho. El guión corto, como ya vieron, para lo que más se usa es para palabras, signo de menos, cosas matemáticas y raya, frases, o sea, encierra frases. Es una manera de recordarlo. Espero que esto les haya sido útil y seguiremos con esta serie de los signos ortográficos que siempre usas mal. A ver cuál votan a continuación, aunque yo ya tengo en la cabeza cuál podría ser uno que causa muchos problemas. Les agradezco mucho por haberme escuchado y si estos videos te sirven, dame un like o un super thanks o considera convertirte en miembro de este canal. Muchísimas gracias. Chao.